Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo Jesús. Domingo 19, 2025, tiempo ordinario en la liturgia que nos marca la Santa Iglesia Católica. Pues, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien. Su servidor, pues, preparado para una emisión más de su programa católico, El Carpintero, y ahora, bueno, transmitiendo desde aquí, desde este bello lugar que es, estamos en Colima. El Carpintero viene a transmitir desde acá, desde Colima, y es un gusto compartir con ustedes ese momento de reflexión, de análisis y por supuesto, pues de un tema muy interesante como los que hemos venido manejando en los últimos domingos. Bien, pues vamos a comenzar como debemos hacerlo, como es necesario. Siempre al iniciar cualquier labor debemos iniciar con oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día especial, todos los domingos son especiales y el Evangelio pues nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, claro está, y también de la Santísima Virgen María. Así que hoy vamos a dirigir esta oración inicial a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Santísima Virgen, Madre de Dios, yo, aunque indigno pecador, postrado a vuestros pies en presencia de Dios omnipotente, os ofrezco mi corazón con todos sus afectos y a vos lo consagro, y quiero que sea siempre vuestro y de vuestro Hijo Jesús. Aceptad esta humilde oferta, vos que siempre habéis sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto nos aflige, del apuro extremo en que nos encontramos. Reina de los cielos, en vuestras manos ponemos nuestra causa. Sabemos bien que los casos desesperados te muestras más potente y haces ver tu misericordia, y nada puede resistirse a vuestro poder. Alcánzanos, Madre mía, la gracia que hoy os pedimos, si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, decíamos domingo 19, domingo segundo de este tiempo ordinario, que nos marca la liturgia. Y bueno, hoy el evangelista San Juan nos presenta a Jesús en una boda. Jesús que ama la familia, Dios Padre que lo quiso enviar a su Hijo que naciera en medio de una familia, Jesús, María y José. Bueno, ya hoy Jesús empieza eh, a predicar, a llevar el Evangelio, y bueno, pues es invitado a una boda. Así que el evangelista San Juan nos presenta a Jesús, y es muy importante porque aquí se inicia, digamos, lo que es la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y tiene lugar nada más y nada menos que el primer milagro de Jesús, que también pues es uno de los misterios del Santo Rosario, de los misterios luminosos que se meditan el día jueves. Así que pues muy interesante este evangelio del día de hoy. Y por qué no, pues vamos a leer, a escuchar el evangelio. Si les parece, ponernos en manos de Dios, escuchar este evangelio, el evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos.
Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, estamos encaminándonos, estamos en el tiempo ordinario y vamos encaminándonos a la Pascua, a esa Pascua, y enseguida pues celebrar ese tiempo maravilloso que es la Semana Santa. Y bien, pues hoy en el Evangelio la Virgen nos dice, esto ya manera de comentario de la palabra de Dios que escuchamos, la Virgen María nos dice, a través de la lectura, estas palabras que resuenan y deben de resonar siempre en nuestro interior, en nuestro corazón: hagan lo que Él les diga. Estas palabras son una valiosa herencia que nuestra Madre nos ha dejado, y los siervos obedecen en Caná a esta petición de María. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, como escuchamos. Sacadlo ahora, les dice, y llevando al maestresala, ellos lo llevaron. En este matrimonio realmente se estipula una nueva alianza, y la nueva misión se confía a los siervos del Señor, es decir, a toda la iglesia. Haced lo que Él os diga. Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Haced lo que Él les diga. Es la recomendación simple y esencial de la Madre de Jesús. Él es el programa de vida del cristiano. Palabras muy sencillas, pero llenas de profundidad. Haced lo que Él les diga. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús nos dice, seguramente que este mundo no tendría tantos problemas, o ya no hablemos del mundo, nosotros mismos, en lo particular, en lo individual. Si hiciéramos lo que Jesús nos dice, pues la vida sería mucho más sencilla, sería libre de muchas angustias, y por supuesto la sociedad en general caminaríamos de mejor manera. Haced o hagan lo que Él les diga. Y esa interrogante pues se queda hoy con nosotros al escuchar este Evangelio. ¿Qué tanto estamos haciendo lo que Dios nos dice? ¿Qué tanto le obedecemos? ¿Qué tanto cumplimos sus palabras? Si nosotros tenemos a Jesús por Señor y por Maestro, bueno, pues entonces se dice, y es verdad, que siempre el discípulo se debe parecer a su Maestro. A este sentido, el Papa Francisco I pues también hace algunos comentarios con respecto a este Evangelio del día de hoy, por supuesto los mejores, y pues aquí está una parte de lo que ahí menciona el Papa con relación a este Evangelio. Y dice: me gustaría destacar una experiencia que seguramente muchos de nosotros hemos tenido en la vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando ocurren problemas que no sabemos cómo resolver, cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta la alegría, id a la Virgen y decid: no tenemos vino. El vino se ha terminado. Mira cómo estoy. Mira mi corazón, mira mi alma. Decídselo a la Madre, e irá a Jesús para decir: mira a este, mira a esta, no tiene vino. Y luego volverá a nosotros y nos dirá: haz lo que Él os diga. Para cada uno de nosotros, continúa esta reflexión de su santidad el Papa Francisco: extraer de la tinaja es equivalente a confiar en la palabra y los sacramentos para experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros también, como el maestro de mesa que probó el agua convertida en vino, podemos exclamar: has guardado el vino bueno hasta ahora. Jesús siempre nos sorprende. Así
que hablemos con la madre para que hable con el hijo y él nos siga sorprendiendo. Pues ahí están las palabras a manera de reflexión que hace el Papa Francisco I con respecto al Evangelio del día de hoy y que tiene muchísimo que enseñarnos, que dejarnos. Pero en esas simples palabras de María pues encontramos una sabiduría muy grande. Haced lo que Él les diga, hagamos lo que Él nos diga. Las palabras de Dios siempre alimentan nuestro corazón y bueno, pues como hoy estamos en este tiempo litúrgico comenzándolo, pues es motivo de mucha alegría y de preparación para esos tiempos que están por venir, esos tiempos en donde se va a recordar nuevamente, aunque todavía falta algo, por supuesto, todo febrero y parte de marzo inicia la iglesia, quiero decir, con la Semana Mayor, Semana Santa, pues este tiempo nos sirve de preparación para cuando venga esta festividad, pues celebrarla como debe de ser. Es tiempo de oración, de penitencia y de ayuno. Y bueno, nosotros hoy continuamos con la línea en este su programa El Carpintero, al cual pues sean todos ustedes bienvenidos. Con este tema que hemos estado tratando a lo largo ya de varios programas acerca de los milagros eucarísticos. Este es el cuarto capítulo, el cuarto video de este programa, es El Carpintero, en donde tratamos los milagros eucarísticos. Recuerden que estamos hablando de la Eucaristía, después de haber analizado toda la Sagrada Escritura libro por libro. Ahora estamos hablando de lo que es la Eucaristía y dentro de este tema analizando, recordando y maravillándonos cada vez más de lo que son los milagros eucarísticos y hasta el día de hoy llevamos cuatro episodios de milagros eucarísticos. Bien, pues hoy tenemos también varios de ellos, vamos a recordar y vamos a comenzar con algunos de ellos. El primero, bueno, pues este milagro eucarístico es el milagro conocido como el milagro del zumbido de las abejas. ¿Sí? Muy interesante, vamos a escuchar de qué se trata. Este milagro ocurrió, según cuenta la historia, pues en Polonia, en el país de Polonia, allá de donde era su santidad San Juan Pablo II, y en donde también han ocurrido varios milagros eucarísticos, además de este que les voy a narrar. Bien, en aquel país, en una pequeña ciudad, en el siglo XVIII, sucedió un prodigio milagroso. Había un hombre muy pobre que poseía una colmena en los suburbios de la ciudad. Es posible que con el dinero que obtenía con la venta de la miel que fabricaban las laboriosas abejas, pues él podría tener un sustento, podría comprar un poco de pan. Recordemos que era un hombre muy pobre. Así que todos los días acudía a contemplar la actividad de las abejas de sus colmenas. Este hombre se maravillaba en estar pues ahí cerquitas, apreciando, viendo pues sus colmenas, todo lo que las abejitas hacían, cómo entraban, cómo salían, y se maravillaba viendo cómo recorrían los campos también, se iban a buscar el néctar de las flores, que convertían esa miel dulce y sabrosa, ese néctar convertido en una miel dulce y sabrosa. Un día se dio cuenta que en el interior de una de sus colmenas ocurría algo extraordinario. Este hombre estaba ahí viendo, escuchando cómo venían los animalitos, las abejas, y un día ocurrió algo extraordinario. Cuenta la historia que este hombre oía un rumor muy suave, como un pequeño ruido, eh, como si fuera el ruido de un agua, como si fuera el correr de un agua de una fuente cristalina y que se deslizara sobre el verde césped. Fíjense qué curioso, escuchaba ese ruidito y le parecía como si fuera quizás pues un pequeño río o cómo se desliza el agua y le parecía que era sobre el césped que corría, pero obviamente pues no había tal, simplemente él tenía esa sensación, escuchaba esto y así se le parecía. Esta dulce melodía iba repitiéndose durante todo el día. El labriego, cada vez que oía ese rumor, se preguntaba qué es lo que ocurría en el interior de la colmena, porque tenía claro que ese rumor, ese pequeño ruido, era suave como el correr del agua, pues salía de ahí, de una de las colmenas. Entonces pues era algo que lo tenía
intrigado. Así que una noche se hallaba cerca del colmenar y vio con asombro que sobre la colmena misteriosa, en donde salía aquel ruido, que era por cierto un ruido que le generaba mucha paz, mucha tranquilidad, pues había grandes resplandores de luz. Fíjense qué curioso. Primero, pues él escuchaba ese ruido como del correr del agua, un sonido muy armonioso, muy relajante, que lo tranquilizaba. Y un día estando por ahí recorriendo en la noche su campo, pues también ve de esa misma colmena donde se escuchaba el sonido unos grandes resplandores de luz. Sorprendido se acercó a la colmena y oyó un extraño rumor. ¿Cómo es posible, exclamó, que las abejas zumban de noche? Cuando las sombras de la noche envuelven la tierra, no se percibe cerca de las colmenas ni un zumbido. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero buscando, investigando un poquito de esto, pues sí, por ahí leíamos que es como normal que los insectos, las abejitas, pues tienen toda su actividad durante el día y que no es nada común o nunca sucede que se escuchen el zumbido, el ir y venir por la noche, sino que parece que también, pues por la noche las abejitas descansan, digámoslo así. El labriego fue a visitar al obispo de su diócesis para mencionarle lo que estaba pasando, lo que él había visto. El señor obispo, para cerciorarse de si era cierto, acudió al lugar donde se escuchaba este ruido en el colmenar. Entonces el hombre pues tenía esa inquietud, a él ya le parecía esto algo fuera de lo normal, algo que no es común, y por eso, sobre todo porque veía aquella luz, aquellos resplandores de luz, para él le parecía pues algo ya de llamar la atención y habría que ir con alguien importante, alguien que conociera, alguien pues que quizás le creyera lo que él estaba viendo y va con el señor obispo. Y él vio también los intensos resplandores que salían de la colmena. Oh prodigioso, oh prodigio tan grande, ¿sabéis lo que hay en su interior? Preguntaba. Eh, una custodia de cera blanca. Al estar ahí destapan la colmena y oh sorpresa, oh prodigio. Y pregunta el obispo, ¿sabéis lo que hay en su interior? Él fue el primero, según esto lo que se narra, que la destapa y ve en el interior una custodia de cera blanca, labrada con gran primor y delicadeza. Es una custodia muy hermosa, finamente trabajada y que pues, ¿quiénes la hicieron? Pues las abejas la hicieron. En la custodia, fíjense nomás qué cosa tan sorprendente, en la custodia estaba el Santísimo Sacramento y a su alrededor revoloteaba un enjambre de abejas. Tan solo el hecho de imaginarlo como que nos hace que nos emocionemos mucho. Imagínense la sorpresa del obispo, destapar aquella colmena, ver la custodia finamente, un trabajo hecho con mucha delicadeza, con palabras de aquel tiempo, con mucho primor, y en el interior de la custodia, el Santísimo Sacramento. El señor obispo tomó la sagrada hostia y acompañado del clero y del pueblo la llevó a la iglesia. Nadie supo explicarse por qué el Santísimo Sacramento se hallaba en una colmena. Hasta ese momento, pues aquello era un misterio, pues sin resolver, un misterio muy grande, pero al mismo tiempo era algo maravilloso. Pues con razón salían esos resplandores de luz de esa colmena, por eso aquel hombre durante la noche veía esos destellos de una luz y una luz intensa y muy hermosa. En el mismo lugar donde se hallaba el colmenar, tiempo después de esto, se construyó una capilla. Fue tanta la fama de esta capilla que desde muy lejos acudían los enfermos para implorar la misericordia de Dios y muchos de ellos regresaban a sus hogares completamente curados. Este lugar se convirtió, digámoslo así, en un peregrinar de personas donde iban a pedir todo tipo de favores, la salud física, fortaleza para sus vidas, no sé, tanta cosa, ¿verdad? Que vamos y le pedimos a nuestro Señor sacramentado. Bueno, pues se convirtió en un lugar de peregrinaje, digámoslo así,
y se construyó en aquel lugar pues una bella capilla. Pero bueno, pues el misterio continuaba, todo está muy bien, la gente acudía, se sanaba, se construyó la capilla, pero la pregunta estaba ahí en el aire. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que se oía aquel rumor de como un agua que corría, es decir, un agua viva, un agua que corre, no es un agua estancada? Después los destellos de luz durante la noche, cómo es que todo esto ocurría y después cómo es que la custodia estaba pues ahí finamente trabajada como si fuera hecha por el mejor de los orfebres, aquellos que trabajaban el metal de una manera preciosa y con metales preciosos como el oro, la plata, pero aquí, bueno, pues no había oro ni plata, aquí había cera y con la cera de las abejas, bueno, pues ellas mismas fueron elaborando esta maravillosa custodia y lo más sorprendente, digo, todo es sorprendente, pero increíblemente sorprendente que ahí estuviera el Santísimo Sacramento, el cuerpo de Cristo ahí. Y bueno, pues investigando con el tiempo se supo lo siguiente. Se robaron el copón con la hostia sagrada, con el cuerpo de nuestro Señor, unos ladrones, y después de haber hecho este robo, sacrílego por cierto, bueno, pues cuenta la historia que ellos se arrepintieron y quedándose con el cupón que contenía el cuerpo de nuestro Señor. Después llevaron el viril, en el viril llevaron el cuerpo de nuestro Señor a la colmena y ahí lo depositaron como una forma eh, de esconderlo, de que no se dieran cuenta, de que no se supiera, pero bueno, pues esto ocurría, aquellos resplandores, aquel murmullo de agua que se escuchaban, de un agua viva, de un agua que corría, eh, pues anunciaba la presencia de nuestro Señor sacramentado presente ahí en la Sagrada Hostia. Un milagro que no sé ustedes, pero sí lo había escuchado en algún momento, en alguna etapa de la vida hace algunos años, y que seguramente ustedes, quizás algunos sí lo habían escuchado, otros no, pero qué maravilla, ¿no? Es cómo pensar o cómo explicar, mejor dicho, que los animalitos, las abejas, sabían, sabían que ahí estaba Jesús sacramentado. Digo, es que ni siquiera se me ocurren las palabras como para poderlo decir. Eh, Estos animalitos construyeron esa custodia, eh, que es el lugar pues en donde se pone nuestro Señor sacramentado, se expone para la adoración, para el culto de todos nosotros, y estos animalitos supieron hacer aquella custodia, y no solamente eh, sencillamente, sino de una forma exquisita, de una forma como si hubiera sido un trabajo del más fino artesano. Aquellos resplandores, aquellos milagros que ocurrieron, las sanaciones de la gente que iba, y bueno, pues todo esto está debidamente documentado, no es algo que es parte de una historia de fantasía, ni mucho menos, sino que es real, es esto real, así como muchos milagros hemos narrado aquí y como se han hecho algunas investigaciones respecto a este milagro. Bueno, pues aquí no era tanto el que nuestro Señor Jesucristo, como los milagros que hayamos analizado, eh, haya, se haya mostrado con su cuerpo y con su sangre, sino más bien eh, estas personas que se roban al Santísimo, pues van y lo llevan, y era una forma como de decir nuestro Señor, aquí estoy, y dar todos esos signos, aquel ruido del agua viva, aquellos destellos de luz. Entonces, eso es lo maravilloso. Aquí en este milagro, no, vuelvo a insistir, no cabe tanto el destacar cómo pueda estar convertido la hostia sagrada en la carne de nuestro Señor, sino más bien manifestar, dar a conocer cómo está presente Él y hace que este hombre, propietario de aquella colmena, pues se entere. Y algo maravilloso, pues es lo que ocurre con los animalitos, con las abejas, que pareciera que tuvieran conciencia de que ahí estaba nuestro Señor y trabajan y hacen este maravillosa
custodia para que esté nuestro Señor ahí como es debido. Entonces, pues es algo que de veras nos emociona, nos llena de sorpresa y pues de una y de otra manera nuestro Señor nos está diciendo siempre cómo es que Él está con nosotros y a veces no queremos darnos cuenta, no lo queremos aceptar. Bien, este es uno de los milagros que quiero compartir con ustedes, milagros eucarísticos, y vamos a otro también que tiene que ver también con la naturaleza, y, sobre todo la naturaleza, hablando en cuestión de los animalitos. Es un milagro muy conocido, también es el milagro eucarístico de la mulita. También quizás ustedes ya lo han escuchado, y si no, bueno, pues ahorita lo vamos a conocer. Es también impactante y aquí va a ocurrir lo mismo, no es tanto que en este milagro se aprecie esa manifestación de Cristo mostrando su cuerpo con sangre, con carne, como lo hemos analizado en los demás programas que hemos escuchado, sino que aquí también es más bien la manifestación, el hacer ver a la gente y aún a la propia naturaleza cómo es que está Él ahí presente y son los mismos animalitos que lo reconocen a nuestro Señor. Son capaces ellos de ver aquello que incluso nosotros con la razón que tenemos, pues a veces no queremos aceptarlo. Bien, pues este milagro tiene que ver con un santo, el santo de aquel tiempo es San Antonio de Padua, que predicaba en Remini, al sur de Francia, una pequeña localidad. Bueno, pues ahí este San Antonio de Padua predicaba, estaba predicando, llevando el Evangelio, anunciando. Había en aquel tiempo muchos herejes, mucha gente que no quería aceptar las verdades de Cristo, la verdadera doctrina de la iglesia, y bueno, pues esa era la labor del santo y de muchos otros que como él llevaban la palabra a los lugares más apartados para que la gente conociera y supiera de Jesús sacramentado, de la iglesia y de esa buena nueva que nos trae el Evangelio. Pues bien, allí los herejes se encontraban y bueno, pues ellos rechazaban totalmente el dogma que habla acerca de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento y para ellos, bueno, pues no era aquello más que un simple símbolo, aquello representaba solamente una cena conmemorativa, no creían en este dogma y por supuesto que no le daban la importancia de vida, además de que pues no eran católicos, era gente que atacaba incluso a la iglesia, así que pues por eso se les llamaba herejes, eran en contra de Dios, en contra de la iglesia y en contra de todo lo que tuviera que ver con ella. Mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo que intentaba de una y otra forma rebatir sus argumentos. Él estaba evangelizando y por supuesto que les daba razones, les explicaba del por qué se predicaba el evangelio, cuál era esa buena nueva y demás generalidades, digamos, en nuestra iglesia, entre ellas, pues explicarles la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, cosa que pues rechazaban totalmente, no aceptaban las razones del santo y trataban de rebatir a toda costa sus argumentos. Entre ellos, entre estos herejes, cuenta la historia que había uno que se llamaba Bombillo, que era el principal y se hacía el sabiondo, él lo sabía todo y por eso pues no se iba a dejar enseñar por un santo de la Iglesia Católica y tenía un argumento para cada cosa que se le estaba predicando, que se le estaba enseñando este hombre llamado Bombillo. Y bueno, pues intentando convencerlo, el santo San Antonio de Padua, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo con palabras, con argumentos, aquel hombre le contesta al santo y le dice, menos palabras, si quieres que yo crea en ese misterio que me mencionas, has de hacer lo siguiente. Y le dijo, yo tengo una mula, ¿qué te parece? La tendré sin comer por 3 días continuos, pasados los cuales nos presentaremos los dos juntos ante ella, yo con la comida fresca que habitualmente le doy, y tú
con tu sacramento. Si la mula, despreciando la comida que le traigo, que es la que acostumbro darle, se arrodilla y adora a este tu pan, entonces también lo adoraré yo. Claro que todo esto se lo dijo de una forma desafiante y en un tono burlesco, ¿sí? Este hombre no creía y por eso le puso esta prueba, digamos, tan difícil, tan complicada, pero bueno, en términos humanos, porque para Dios, pues no hay nada imposible. El santo, San Antonio de Padua, aceptó la prueba, aceptó el reto y se retiró. Durante este tiempo en que se retira, pues él hace ayunos, implora el auxilio de Dios con oraciones, penitencias, y bueno, pues se mantiene en oración todo este tiempo pidiendo a Dios la misericordia, pidiendo que ocurriera este milagro que lo proponía para poder creer en el Santísimo Sacramento. Y por supuesto que pues esto se hizo en público y mucha gente esperaba aquel acontecimiento. Entonces el santo oraba, ayunaba fervientemente, sabiendo también que si esto ocurría tal cual se lo propuso este hombre llamado Bombillo, hereje, pues iba a ser ante los ojos de toda la gente y si Dios accedía a hacer este milagro, bueno, pues imagínense la cantidad de gente que se iba a convertir, ¿sí? Entonces, pues el santo acepta, confía en Dios, él hace su parte, él se pone en oración, en ayuno, en penitencia, y bueno, pues se fijó un tiempo determinado para que esto ocurriera. El santo aprobó, aceptó la prueba y se retiró, como ya decíamos, al ayuno, a la penitencia y a la oración. Fueron 3 días, durante 3 días que estuvo así, y durante estos mismos 3 días, aquel animalito, a la mula, se le privó de todo alimento y luego la sacó a la plaza pública una vez cumplido el tiempo que habían pactado esos 3 días. Por el lado opuesto de la plaza entraba en esta San Antonio, llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Ya San Antonio iba entrando a la plaza, traía el Santísimo Sacramento y bueno, pues lo llevaba, digámoslo así, como en procesión, ¿sí? Como cuando se hace una procesión con el Santísimo, bueno, pues así viene el santo trayendo a nuestro Señor sacramentado. Todo esto, como les decía, ante una multitud de personas que estaban ansiosas de ver y de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano, ¿sí? Imagínense, pues en los pueblitos se corría la voz, la forma de que se enteraban las cosas, pues era transmitiéndolo de persona a persona. Seguramente que en aquel lugar, pues todo el pueblo se enteró de esto, y por si acaso, si por ahí había alguno que otro cristiano que tenía la duda, bueno, pues con mucho interés también fueron ellos a ver lo que ocurría, a ver si ocurría este milagro en donde este animalito privado de comer cualquier cosa, sobre todo aquello que más acostumbraba a darle aquel hombre Bombillo, pues realmente reaccionaba y se postraba ante nuestro Señor sacramentado. Encaró ese entonces al santo, Bombillo lo encaró con el hambriento animal y hablando con él le dijo: en nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, le decía el santo al tal Bombillo, en nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu Creador. Se encontraron, San Antonio traía el Santísimo, aquel hombre traía la mulita que había estado sin comer durante estos 3 días, y le habla a aquel animalito y le dice estas palabras: te mando que vengas a hacer reverencia a tu Creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar, y que todas las criaturas estén sujetas a su Creador. Pues con estas palabras se dirige el santo a aquel animalito. Imagínense ustedes la gente, ¿no? Imaginen el encuentro, como ya se los narré, así, viene el santo, trae el Santísimo Sacramento, viene aquel hombre con su mulita, están frente a frente, y San Antonio se dirige
o le refiere estas palabras al animalito aquel, en donde le ordena que reconozca la presencia de su creador para que todos aquellos herejes reconozcan también que ahí está la presencia real de Jesús sacramentado. Mientras el santo decía estas palabras, el hereje le echaba el alimento que normalmente le daba. No se dice exactamente qué era lo que le alimentaba. Bueno, pues era una mulita, pues suponemos que le echaba o paja. En algunos escritos dice que el hombre hereje, dueño de ella, le echaba avena o cebada a la mula para que comiese. Pero la mulita, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo, que mantenía levantada la sagrada hostia, el Santísimo, en la custodia la levantaba, eh, y así permaneció en esta postura hasta que aquel animalito de repente eh, pues dobla la rodilla. El milagro se da ante la presencia de nuestro Señor sacramentado y el levantar la custodia. Aquel animalito dobla sus rodillas en señal de reverencia, no haciendo caso al alimento que le presentaba su dueño. Imagínense, es algo maravilloso. La misma naturaleza, este animalito reconoce a su creador. Yo me acuerdo hace algunos años, y haciendo un paréntesis en relación a este milagro, yo recuerdo que mi madre me platicaba en alguna ocasión. Ella era de un pueblo allá en Jalisco, un pueblito que ahorita pues ya es una, una pequeña gran ciudad. Se llama Jocotepec, Jalisco, pueblo ahí en la ribera de Chapala. Bueno, pues ella me platicaba en alguna ocasión que le tocó ver en una procesión del Santísimo cuando aquí en aquellos años ella era muy joven, y bueno, pues salía el sacerdote con el Santísimo en procesión, llevando a nuestro Señor sacramentado, y ella dice que vio, ya murió mi madre, pero me platicaba que ella sí vio cómo algunos animalitos, al pasar el sacerdote llevando a nuestro Señor sacramentado, se arrodillaban los animalitos, algunos. Era algo increíble, la gente se quedaba sorprendida y no hacían comentarios. Me platicaba ella que solamente se miraban unos a otros como diciendo, ¿viste lo que acaba de ocurrir? Aquellos animalitos doblando rodillas ante el paso de nuestro Señor sacramentado. Y aquí, en este milagro, ocurre esto precisamente. Este animalito, después de reconocer, porque ¿cómo lo podríamos decir? Reconoce a su creador, reconoce a aquel que lo hizo, pues dobla las rodillas y se postra en adoración. Bombillo, el hereje, dueño de la mulita, cumplió su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Los herejes retractaron de sus errores, y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la hostia en procesión y en una manera triunfante hacia la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo portento y conversión de tantos herejes. Pues ese es un milagro impresionante. Y bueno, pues hay muchas imágenes, se ha escrito mucho acerca de este milagro, que como les decía, más que una manifestación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a mostrar su cuerpo y su sangre, pues más bien está haciendo ver a través de estos animalitos cómo pues está realmente presente ahí, puesto que ellos son capaces de reconocerlo. Y qué curioso, estos hombres, estos herejes, no eran capaces, no creían. Era preciso que ocurriera algo como esto para que ellos pudieran creer. Y bueno, pues ahí está, es algo maravilloso, sorprendente, y que pues nos deja sin palabras. ¿Cómo es posible que un animalito sea capaz de reconocer
a nuestro Señor sacramentado. ¿Cómo es posible que a nosotros a veces se nos endurezca tanto el corazón y que por más que se nos diga que en el templo, que ahí está nuestro Señor sacramentado, que ahí está Dios presente, y a veces nos negamos, no queremos ir, no queremos saber nada de Dios, cuando pues ahí está? Imaginemos en cada misa que vamos a la casa de Dios, tener ese encuentro con Jesús sacramentado, que está realmente vivo, presente, y como lo hemos visto en los milagros eucarísticos que hemos conocido en los capítulos anteriores, pues está realmente ahí nuestro Señor, no hay ninguna duda, está presente. Aquí no hay exámenes, no hay estudios que se hayan hecho respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque vuelvo a insistir, no es que haya sido una manifestación en donde se tenga que analizar para que científicos eh, dictaminen si allá hay sangre verdadera, si allá hay carne verdadera, sino que aquí más bien en estos milagros, pues es el reconocimiento, la manifestación incluso de la naturaleza ante la presencia de nuestro Señor sacramentado, que pues está, como lo he dicho en anteriores ocasiones, está no solamente diciéndonos que ahí está, sino está gritándonos que Él está presente ahí. Entonces, tomar conciencia de esto, pues nos llevaría, sin duda, también como lo dijimos en otro de los capítulos anteriores, no solamente a buscar a Jesús sacramentado, sino deberíamos ir corriendo, sabiendo que ahí está y que al entrar a la iglesia, pues vamos a estar en su presencia, vamos a estar, como dicen los abogados, como decimos los abogados, en audiencia privada con el Señor. Entonces, hay que correr a los sagrarios, hay que correr a los templos, porque en ese ir, pues tenemos ese encuentro real y verdadero con nuestro Señor sacramentado. Pues, ¿qué les parece? Maravilloso, ¿no? Y bueno, pues tenemos otro relato más de nuestro Señor sacramentado, en donde se manifiesta y nos da a conocer cómo es que Él está presente. A este siguiente milagro se le conoce como el milagro de la Santa Duda, así, no escucharon mal, el milagro de la Santa Duda, ¿sí? Y si así se llama, bueno, pues ya ustedes más o menos se darán cuenta de que pues hubo alguien que no creía y sigue habiendo, ¿verdad? Quien no crea en nuestro Señor. Bien, esto ocurrió en una iglesia, la iglesia del antiquísimo monasterio de las benedictinas de San Daniel. Este es un pueblito cercano que pues está por ahí en Gerona, una ciudad muy, muy importante. Allí se guardaba un relicario que era una joya inestimable, que contenía algo milagroso envuelto en un trozo de tela que estaba teñida de sangre, y que la piedad popular ha llamado siempre la Santa Duda, ¿sí? Porque hay una historia detrás de este milagro, ¿sí? Por eso se le llama así la Santa Duda. Se trata pues de un prodigio eucarístico y bueno, pues hay un testigo elocuente de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, ocurrido precisamente con ocasión de una duda acerca de la verdad de este misterio. El hecho sucedió de esta manera. Hacia el año 1297, fíjense, también ya hace muchísimo tiempo de esto, es por ahí más o menos de la época del milagro de Bolsena, por ahí un poquito del milagro del Anciano, que sí es mucho más antiguo, más atrás, pero este no se queda atrás, ocurre en el año 1297. Y la historia dice que mientras se celebraba la misa conventual del capellán del monasterio, las monjas que estaban ahí en la misa, pues notaron algo desde el coro, desde el lugar en donde ellas estaban, que en el momento de celebrar, dicho sacerdote permanecía largo rato parado. El sacerdote hacía el oficio divino y después de este permanecía un buen rato ahí parado. Esto les llamaba la atención a las monjas, a las monjitas, y bueno, pues lo observaban con curiosidad, dando a la vez muestras también el sacerdote de una gran perturbación y perplejidad. Notaban pues ahí algunas cuestiones extrañas en el sacerdote. Él estaba consagrando, terminaba la Eucaristía
y hacía por momentos durante la misa pausas muy largas, muy largas, no continuaba de una manera fluida, sino que hacía estas pausas. Una de las religiosas que oía la misa desde una tribuna más próxima al altar mayor observó algo más, otro detalle. Como veía al celebrante de lado, notó que sacaba alguna cosa de la boca, la ponía sobre los corporales y rasgando un trozo de estos la envolvía y la dejaba a un lado del altar. ¿Sí? La monja desde donde estaba veía al sacerdote, digamos, de perfil, de manera que podía darse cuenta de lo que hacía ella y notaba que sacaba algo de su boca, pues obviamente era nuestro Señor que acababa de comulgar. Lo ponía, lo envolvía y lo dejaba a un lado del altar. Acabada la misa, fue aquella religiosa a mirar lo que había en aquel envoltorio y encontró en él un pedacito de carne, más o menos del volumen, dice la historia, de volumen o tamaño de lo que es una avellana grande. El mismo envuelto en un pedazo de tela que estaba manchada de sangre por todos lados. Sorprendida la monja lo comunicó a las demás y enseguida mandaron buscar al capellán que había celebrado la misa, pero oh sorpresa, no lo encontraban. Se había marchado y nadie sabía a dónde se había ido. Entonces avisaron a otro capellán que estaba en el pueblo y que seguramente era el párroco, el cual, maravillado de lo que veía, tomó el envoltorio en sus manos con gran reverencia y lo trasladó a la sacristía, donde fue colocado en una cajita de cristal, juntamente con las otras reliquias que el convento ya poseía. Entonces, pues todo esto parecía como muy misterioso. ¿Por qué el sacerdote hacía aquello? Parecía que sacaba un pedacito de la hostia de su boca, la ponía en el corporal, ahí hacía una especie como de envoltorio y ahí lo dejaba. Al principio todos quedaron admirados eh, sin que sufrieron, digamos, perdón, sin que atinaran a qué se trataba aquello y por qué lo hacían. Pero poco a poco pues fueron dándose cuenta de lo que había sucedido. Aquel sacerdote que había celebrado la Santa Misa en el momento de comulgar fue asaltado por la duda acerca de si estaba realmente Jesucristo en la hostia. Entonces, como que visualicemos la escena. Él estaba oficiando la misa, había consagrado el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, baja el Señor a las especies eucarísticas, él todavía con el Santísimo en su boca, y en ese momento hacía esas pausas prolongadas que mencionaba la religiosa que veía. Quizás se quedaba pensando, ¿estará realmente aquí nuestro Señor? ¿Será verdad que está aquí el cuerpo y la sangre de Cristo? Y hacía esas reflexiones largas y profundas. De repente sacaba de su boca el Santísimo Sacramento y lo ponía ahí, como que todo iba tomando un sentido. Aquel sacerdote que había celebrado la Santa Misa en el momento de comulgar, pues se le asaltó esta duda y es por eso que hacía pues esta acción de sacar a nuestro Señor y colocarlo ahí como para ver, supongo, no dice exactamente la historia, si él se quedaba mirando, si no solamente sacaba a nuestro Señor de su boca y lo ponía ahí. Mientras tenía en la boca la sagrada forma, aumentó esta de volumen y de consistencia de tal manera que le fue imposible tragarla, por lo que se la sacó de la boca y viéndola toda encarnada como si estuviera empapada en sangre. Aturdido, el pobre sacerdote rompió un trozo de los corporales que allí tenía, envolvió la sagrada forma, la puso en un extremo del altar y después de celebrar como pudo el santo sacrificio, se fue y huyó del pueblo sin pasar siquiera por su casa, espantado, sin darse apenas cuenta de lo que ocurría. Bueno, aquí ya como que todo cobra sentido, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué desaparece el sacerdote y ya no fue encontrado? Pues por aquel miedo, por aquella vergüenza quizás de haber dudado de la presencia de nuestro Señor,
se va, dice aquí que el tamaño de aquel, de aquel sacramento de nuestro Señor Jesucristo presente era un poco grande y era difícil de pasar. Por eso es que lo saca y lo pone ahí. Además también de la duda que tenía de que si realmente estaba o no estaba nuestro Señor sacramentado. Eso cuenta la historia, que así sucedió, que él lo quiso tragar, no pudo, lo sacó y lo colocó ahí. Y de la misma manera, pues se dio cuenta de cómo realmente estaba, no estaba, está presente nuestro Señor ahí sacramentado. Más tarde, ya avanzando esto, un platero de Gerona, Pedro Ángel, construyó un relicario donde fue puesto el gran milagro. El reverendo Jaime Dalmau, beneficiado de la Catedral de Gerona, que fue quien lo sacó de la cajita donde estaba para colocarlo en el relicario, pudo notar cómo también la abadesa y otras religiosas allí presentes se dieron cuenta de este milagro eucarístico tan grande. Aquí sí ocurre lo que ya veníamos narrando, escuchando en los otros milagros eucarísticos, en donde nuevamente sí hay una, digamos, manifestación de nuestro Señor haciéndonos ver a través de este milagro cómo realmente está presente ahí Él en su cuerpo y en su sangre. Y esto es lo que ocurre justamente aquí. Un poco después vieron en el interior todavía de aquel paño en donde estaba envuelto este trocito de carne de nuestro Señor, lo vieron más con un color rojo más intenso, como si estuviera la sangre fresca, y quedaron ellos pues más maravillados. Esto vino como que a reafirmar, a confirmar de esta presencia eucarística real y verdadera de nuestro Señor sacramentado, que se les estaba manifestando en aquel lienzo, en aquel pedacito de tela en donde lo había colocado el sacerdote, y cómo estaba ahí realmente la sangre milagrosamente conservada. Esto ocurre, pasa el tiempo y todavía se mantenía así. La sangre y el trocito de carne de nuestro Señor presente no se descomponía, sino que estaba cada vez que lo veían como si estuviera recién, fresco, no se descomponía, no había ninguna seña de descomposición. Y bueno, pues este milagro ocurre en este lugar, por esto es que ahí se guarda dentro del sagrario este milagro eucarístico. Y juntamente con el copón de las Sagradas Formas está bajo la custodia de personas encargadas que pues están al pendiente de la conservación. En cuanto a este milagro eucarístico, por ahí quise como investigar más y pues no encontré mucho al respecto, pero pues ahí está, es un milagro muy importante también. Varios papas han concedido gracias especiales a todos los que visiten a este milagro conocido como el milagro de la Santa Duda. En esta misma catedral de Gerona también se venera otra Santa Duda, cuya historia es la siguiente. Es decir, hay un milagro eucarístico en este lugar, pero hay otro milagro con anterioridad que había ocurrido en el mismo lugar. Y bueno, pues se narra una historia cortita, sencilla, respecto de este milagro, y es la siguiente. Celebraba el santo sacrificio de la misa el canónigo capitular, el cual había de consagrar 6 formas, que según costumbre se guardaba siempre en el sagrario por si fuese menester administrar el santo viático a alguno de los canónigos. Se tenía ahí la reserva de nuestro Señor sacramentado y eran solamente 6 formas. Suponemos que había 6 canónigos ahí, y por si se llegase a necesitar, bueno, pues ahí estaban esta presencia real de nuestro Señor en estas 6 formas. He aquí, dice la historia, que una vez hecha la consagración, le sobrevino también la duda a este sacerdote, le sobreviene la duda acerca de que si Jesucristo estaba real
y verdaderamente dentro de aquellas formas eucarísticas. En aquel mismo momento, cuenta la historia, aquellas sagradas formas quedaron convertidas en carne viva, de la cual manaba sangre, quedando fuertemente pegada a la tela de los corporales. Este milagro también es conocido con el tradicional nombre de la Santa Duda, presentando la donación de los bienes en un relicario en forma de custodia. Así se mantiene actualmente este milagro eucarístico. Entonces, digamos que son dos los milagros eucarísticos que en este lugar, en la ciudad de Gerona, se conservan hasta la fecha y que están ahí, pues siendo venerados desde hace mucho tiempo. Los documentos auténticos que hacen referencia a este prodigio se han perdido en las diferentes vicisitudes por las cuales ha pasado el archivo de aquella catedral. Miren, a lo largo de la historia, pues ya sabemos que ocurren situaciones, temblores, saqueos, incendios y muchas de los registros que se tienen, y esto no nada más en el ambiente de la iglesia, sino en la historia de la humanidad, cuando ha habido guerras, incendios, saqueos, pues se pierden muchos de los documentos importantes que hablan pues de temas, valga la redundancia, pues importantes para la historia de la humanidad. En este caso había documentos que hablaban de estos milagros y que explicaban más claramente cada uno de ellos, pero por todas estas cuestiones, estas vicisitudes, digámoslo así, que ocurrieron, pues se perdieron muchos de estos documentos, pero bueno, pues no obstante, demuestran con lo poquito que hay, en cuanto a documentos, en cuanto a historia escrita, se demuestra la autenticidad de este hecho, y bueno, pues es una tradición constante, y el culto pues es algo que se sigue dando y que se tributa a la reliquia de estos dos milagros eucarísticos, y que están ahí, siguen hablándose de ellos, siguen conociéndose, y esto para la piedad popular del pueblo, de todos nosotros. Pues una y otra vez está hablándonos nuestro Señor sacramentado y diciéndonos cómo Él está presente, vivo realmente en el Santísimo Sacramento del altar, y a lo largo de la historia pues conocemos una y otra vez cómo la humanidad pues no creemos, cómo seguimos todavía dudando de esta presencia, y a pesar de que nuestro Señor nos grita prácticamente, aquí estoy, pues no queremos cambiar el corazón. Tiempos difíciles son los que estamos viviendo por todas partes, tiempos de prueba para la humanidad, tiempos en donde más que nunca deberíamos de acudir al Santísimo Sacramento pidiendo protección, pidiendo ayuda, pidiendo que ilumine nuestros corazones, nuestros entendimientos, porque el panorama se ve pues a veces desalentador, por no decir de otra manera, se ve triste. Entonces hay que ir a la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, y esa es la fuente de agua viva, como en aquel milagro que narrábamos de las abejitas, de aquel hombre que escuchaba aquel río, aquella agua que salía de aquel colmenar, ríos de agua viva, un río que corría y que era un agua viva, un agua corriente. Pues ahí en el sagrario, ahí está nuestro Señor presente, y esa es la fuente a la cual debiéramos acudir todos los que tenemos sed, todos los que queremos saciar la sed que tenemos, y todos los que tenemos hambre verdadera, pero no hambre que nos llene el estómago, sino hambre de Dios, y no una sed que calme nuestra sed física, sino una sed que solamente se puede calmar, esa sed espiritual que solamente se puede calmar ahí, en donde están las corrientes de agua viva, que es el sagrario, la presencia real y verdadera de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bien, pues este ha sido hasta el día de hoy lo que son los milagros eucarísticos. Hay muchísimo todavía por conocer,
respecto a los milagros eucarísticos. Ya con este son 4 capítulos de este tema y creo que ya es tiempo, aunque pudiéramos seguir aquí por muchas semanas más, es tiempo de ir abordando, siguiendo con esta línea de la Eucaristía, pero abordando otros temas que también tienen que ver obviamente con lo mismo, con la Eucaristía, y próximamente pues vamos a tratar un tema también muy interesante que, bueno, pues en su momento, si Dios nos presta vida, el próximo domingo trataremos con ustedes y que seguramente nos va a edificar, a llenar nuestro corazón y va a hacer que querramos ir, no solamente caminando, sino quizás corriendo hasta la presencia de nuestro Señor sacramentado, sabiendo que ahí está y que vamos a estar con Él cerquita platicando. Bien, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo Jesús, pues vamos a dar término a este capítulo con oración. Tal como empezamos con oración, pues así también vamos a terminar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya saben ustedes que este canal se llama El Carpintero y pues está dedicado, digamos, tenemos como patrono del canal a San José. San José, a quien Dios Padre quiso elegir para que cuidara de su Hijo Jesús y de la esposa del Espíritu Santo, María Santísima, el custodio de la Sagrada Familia, a quien Dios escogió. Pues a Él nos dirigimos con esta oración, pidiendo en nosotros, en nuestra vida, su poderosa intercesión. Oh bienaventurado San José, con tu poderosa intercesión, ayúdanos a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que al confiarme aquí en la tierra a su poder celestial, te tribute agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu regazo, junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, pues ha sido un gusto, un placer que hayan estado aquí estos momentos de reflexión, de pensar en nuestro Señor sacramentado, en la Sagrada Eucaristía, y pues pidamos a Dios que nos dé la gracia de poder estar el próximo domingo juntos nuevamente para otro tema eucarístico que sin duda va a llenar de alegría nuestro corazón. Mientras tanto, Dios los siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Dios los bendice.